Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a todos los que vayan a ver y también escuchar esta entrevista porque vamos a hacer un podcast también con el invitado de hoy que definitivamente lo merece. Para mí es un honor hoy conversar con Wilson Carabalí. Le contaba a Wilson antes de comenzar la entrevista que yo la verdad es que ha sido uno de los jugadores que más pude disfrutar, que los pude ver jugar. Yo empecé a ver fútbol muy chiquita, siempre cuento esta parte y recuerdo mucho haberlo visto en Barcelona, más tiempo en Emelec, en la misma selección ecuatoriana. Así que realmente un gusto verlo cómo está ahora. Wilson, también saludarlo y además sabe que también es un gusto y lo felicito porque lo veo también que más allá de su faceta como futbolista es una persona superada, que está haciendo lo que le gusta, que ha salido adelante y eso realmente a nivel de nuestro futbolista sigue siendo excepcional, aunque parezca mentira. Así que saludarlo. Wilson está en Santiago de Chile, donde reside ya hace algunos años, así que un fuerte abrazo, Wilson, y bienvenido. No, pues gracias por la invitación. Para mí igual es un placer poder compartir con mis compatriotas, ya que estar lejos por la pandemia, no poder moverme, tener tantos problemas nosotros estamos enseñados a relacionarnos unos con otros, pues, y en este caso lo bueno de la tecnología es que uno puede interactuar por un celular, por un iPad, un computador, así que feliz, pues, ¿no? Por la entrevista. Sí, tratando de acortar las distancias también, ¿no? Que eso es importante. Hablando un poco de la pandemia, para irnos metiendo en este tema, Wilson, ¿cómo está la situación en Chile actualmente? Porque acá se supo también que en algún momento se complicó la situación sanitaria. No, en la actualidad ha bajado porque estaba bastante complicado. Así como cuando vi los primeros días en Guayaquil, que toda la gente salía a la calle, nadie hacía caso de nada. Sí, Acá pasó lo mismo. Había mucha gente que no creía, otros que tenían la duda. Bueno, hay miles de cosas y causas que están provocando todo esto. Por supuesto, uno no siempre debe creer en todo lo que ve o todo lo que escucha. Y en este caso, eso era lo que estaba pasando acá, que la gente no creía al inicio, pero después empezó a morir gente y empezaron a suceder cosas que por supuesto todo el mundo se asustó. También ya el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto, corrigieron el tema de dejar salir, lo redujeron los permisos y en la actualidad no sé, pues anda como el 20 o el 30% del país en la calle, porque ahí, por ejemplo, como el 70-80% ya en las casas. Y ahora haya bajado el índice de enfermedad. un tema que le quería conversar, contar a la gente que esta entrevista la estamos grabando 2 días después del fallecimiento de Danes Coronel y pude leer mucho también las expresiones de pesar de Wilson, que aprovecho de mandarle un fuerte abrazo ahora que lo tengo también aquí al frente. Eh, Cuénteme también un poco porque por lo que leí fueron realmente grandes amigos, no solo compañeros. Y no solo lo he escuchado a usted, he escuchado a muchos que compartieron equipo con Danes Coronel hablar no del Danes Coronel futbolista que conocimos nosotros, ¿no? Que para mí uno de los mejores laterales derechos de la historia de nuestro país. Yo recuerdo que años después, salvando sus diferencias, yo lo comparo mucho con Philipp Lahm, el alemán. A mí me gusta mucho el juego de los laterales, además, siempre lo sigo, de hecho, a esa posición. eh, y fue un honor también verlo y disfrutar a ese Danes Coronel, sobre todo de su época en Emelec. Wilson, ¿cómo lo vivió, sobre todo a la distancia, ¿no? Aparte de lo repentino que fue. No fue bastante, de verdad que fue un golpe bastante duro de asimilar, porque, y bueno, yo participo mucho en Twitter. Ha sido una de las redes sociales que a mí me gusta. Soy de pocas redes sociales, por lo general no participo mucho y me ponen siempre en los grupos esos de WhatsApp, pero cuando no Pero me se sale, gustan ciertas se cosas, sale. sí, me salgo. Estoy en 5.000 grupos de WhatsApp. Entonces me he salido casi la mayoría. El último me pusieron unos primos que viven en Europa, entonces igual después me están hablando que Me comente pasa, algo, en pero eso, bueno, en eso somos iguales. Yo del que me puedo salir, me salgo. Me quedo en los estrictamente necesarios. así es, y por trabajo o algo así, pero realmente me he salido. Entonces en uno de los grupos alguien me escribió a mí que si me había dado cuenta que había fallecido Danes Coronel.
De la misma forma también me enteré por Carlos Luis Morales también. Me enviaron un mensaje, en eso es del grupo, y me preguntaron. Entonces yo no estaba en Twitter, en ese momento me metí a Twitter porque realmente creo que es una red social bastante que uno puede participar unos con otros, uno puede interactuar independiente de que conozca o no a las personas. Y por supuesto, la gente donde uno va. Y asimismo hay gente dentro del Twitter que por supuesto hay unos que son más educados, otros menos educados, otros tienen sus Sí, problemas, sí, sí, pero allá ellos. es una selva donde se encuentra de todo. Así es. Entonces yo veo, leo y me entero también porque me gustan mucho las noticias, seguir noticias del mundo y todo eso. Por eso más participo de Twitter. Entonces en eso también vi al Checho Vera que también tuiteó la muerte de Dani. Entonces empecé a escribirle a mis contactos que tengo en Ecuador, a llamar a uno a otro y me confirmaron que había muerto. Entonces realmente fue traumático porque Danes Coronel realmente era la alegría de los equipos que yo estuve. Yo coincidí con él en la selección del Ecuador, lo conocí desde sus inicios. Por supuesto que ya estaba jugando en primera categoría, pero yo estaba en Calvi en segunda categoría, pero yo de Calvi yo iba a la selección del Ecuador, a la sub-23, y yo lo conocí cuando el Coronel estaba en la sub-20, y después nos coincidimos en la selección. Ahí hubo un grupo de la selección de la selección del Ecuador que lo compró Emelec, que en este caso Naxin Neme era el presidente. Y yo estaba también en ese grupo, pero yo no fui. De ahí fue Coronel, Ángel Fernández, fue Máximo Tenorio, ese grupo. Entonces yo lo conozco a Danes desde, no sé, desde cuando tenía 18 años, porque fuimos a la sub-23, pero él tenía casi 19 años, yo ya tenía 20, 21, yo soy mayor que él en un año. Yo soy del 72 y Danes creo que era del 73. Entonces, por supuesto, tengo una relación con él de reírnos toda la vida de las cosas que decía, las cosas que hacía. Y realmente es una gran pérdida. Y haber Aparte, compartido muy, con muy alguien así, jovencito, Wilson también, ¿no? muy 47 jovencito, años. exacto, es menor que mí. Vuelvo a repetir, ahora me entero que es por meses, porque yo también cumplo 48 años en agosto, el 11 de agosto. Y él veo que tenía 47 años también, he sido mayor por meses. Pero realmente es una pena y es una gran pérdida. Yo creo que como ser humano, uno de la gente más noble, como lo tuiteé, uno de los jugadores más nobles, de las personas más nobles que conocí, y aparte de eso, súper sano, nos reíamos de cosas muy, muy básicas y que es muy doloroso haber perdido un compañero como él. Yo le escuchaba que su papá falleció cuando usted era muy jovencito y que su papá era hincha de Barcelona. Usted hasta ese momento no se identificaba con ningún equipo. Incluso escuchaba que era más bien jugador de indoor fútbol que de fútbol como tal. Incluso también le gustaba jugar vóley, una costumbre muy, muy ecuatoriana, sobre todo el Ecuador. Eh, ¿Qué significó en ese momento cuando usted con 22 años, más o menos, llega la primera vez al mundo Barcelona, ¿no? Este mundo del cual mucha gente habla lo complicado que es? Sí, es verdad, a mis inicios bastante raros porque lo que menos me gustaba era el fútbol a mí y tampoco me interesaba el fútbol. No tenía, para mí el fútbol no tenía ningún beneficio. Cuando fallece mi papá, yo empiezo a salir porque a mí no me dejaba salir a la calle. Entonces yo vivía en el batallón del suburbio, en esa época habían bandas y todo ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto, los padres cuidaban a sus hijos. Mi papá no me dejaba salir, fallece mi padre y yo empiezo a andar en la calle. Entonces me gusta el vóley, me gustaba jugar indoor, por supuesto que lo veía por la ventana del indoor, a mis amigos, los compañeros, los viejos, se jugaba barrio contra barrio, se apostaba. Entonces eso a mí me gustaba, la competencia siempre me gustó. Entonces, por supuesto, lo primero que dije fue, apenas pueda salir, voy a competir, o vóley, o indoor, fútbol, lo que sea, pero voy a competir. Entonces, en eso empecé a conocer un poco el deporte en sí, jugaba vóley, jugaba indoor y todo eso. Y de ahí me llevaron a Calvi y por cosas de la vida me escogieron a mí, después otro grupo, escogieron hasta que yo quedé. Pero tampoco me gustaba por el hecho de que habían reglamentos, habían reglas, esto se tenía que hacer, esto no, se jugaba en las oguayas y todo ese tipo de cosas, entonces eso no me gustaba, realmente no me gustaba ser un poco libre, porque estaba aprovechando mi libertad, ya que no, tenía Lo habían tenido como encerrado un buen tiempo.
claro, un buen tiempo. Entonces, era mi posibilidad de arrancarme. Y por eso empezó el tema de salir y hacer todo ese tipo de cosas. Y ahí cuando yo estoy en Calvi, eh, realmente era difícil la situación. Yo fui uno de los privilegiados porque el ingeniero Carlos Villasí, no sé qué me vio o no sé qué le dijeron, entonces ellos apostaron por mí mucho. Por supuesto, después les doy la razón porque se ganó un buen dinero conmigo, más o menos más de $1.000.000. $1.000.000 en la época, que Claro, era que es mucho mucha más de lo que es plata, ahora. era mucha plata. Y por cosas de la vida seguí, pero yo me retiré del fútbol, no sé, unas 10, 15 veces, ni me recuerdo. Y me fui de Calvi, me iban a buscar. Y de ahí Carlos Villasí habló conmigo, me dijo, mira, nosotros creemos que tienes un buen futuro, entonces empezaron a ayudarme. Después me ayudó con plata, después me ayudó con un trabajo y después así sucesivamente. Después yo me quise retirar porque realmente Calvi era en segunda categoría, no se pagaba mucho y aparte que no se pagaba mucho, la situación era difícil, no era fácil para mí. Y yo ya empezaba a tener familia y era muy difícil. Y en una de esas cosas de la vida, nosotros hacíamos partido Calvi contra Barcelona, a veces con MLE, a veces hacíamos partidos. Y estando en la selección jugábamos contra Barcelona. Y yo creo que ahí me vieron. Y por supuesto, en Barcelona estaba el zurdo López. Yo me había dado cuenta que el zurdo López iba a ver los partidos en Pascuales. Nosotros hacíamos de local en Pascuales con Calvi, en el estadio. Y ahí yo veía que iba el zurdo López, iba gente de Barcelona, pero realmente nunca Oiga, lo tomé Wilson, en perdón que cuenta. lo interrumpa. Hasta esto, en Ujú. este momento de su vida, usted había rotado por varias posiciones dentro del campo, ¿no? Había O sea, en los jugado, entrenamientos. por eso, en los entrenamientos usted había jugado en diferentes En sectores los del entrenamientos. campo. Sí, sí, porque era la época que se jugaban tres delanteros. Se jugaban tres delanteros como ahora, en la actualidad, porque la gente dice el fútbol actual, pero es el mismo fútbol que nosotros jugamos. Antes se jugaba 4-3-3, se jugaban los mismos jugadores, lo que pasa es que los volantes interiores estaban un poco más abiertos, ahora son volantes internos, que los ponen por dentro y por supuesto ponen dos extremos, pero se juega 4-3-3, se jugaba antes, me pusieron de puntero derecho, me fue bien, pero como era muy rápido, después me pusieron de 8, porque el 8 también jugaba, después me pusieron de lateral derecho. Yo no conocía otras posiciones porque a nosotros, donde faltaba un jugador, en este caso en el fútbol ya profesional me colocaban, pero antes en las divisiones formativas no. Yo tenía mis tres puestos, que era puntero derecho, volante 8 y lateral derecho. Y bueno, eso yo en los entrenamientos, por supuesto que a todos nos enseñaban a jugar los perfiles izquierdo, perfil derecho. Entonces, cuando uno tiene los dos perfiles, se le hace más fácil. Y eso era lo que pasaba conmigo, que se me hacía más fácil jugar en las posiciones porque yo sabía manejar los dos perfiles. Y eso me ayudó a mí a jugar en varias posiciones. Pero a Barcelona, realmente llegar para mí fue la salvación, porque yo antes de llegar a Barcelona quería irme. Y Barcelona entonces fue, digamos, el primer club donde le hacen un contrato ya profesional con un sueldo, digámoslo así, de manera mensual, que era lo que también usted tenía esa preocupación por lo que ya tenía familia y comenzaba también este pensamiento de, ¿será que me quedo aquí y me dedico a otra cosa? Porque obviamente tenía también otras necesidades ya. Sí, por supuesto, fue el primer club. De hecho, cuando yo llegué a Barcelona, lo mío fue bastante, bastante de risa y bastante paradójico. Yo jugaba en Calvi, a mí me van a buscar eh, en Pascuales, yo vivía en una casa de caña, me fueron a buscar. Yo todos los días me levantaba a ver deporte en la mañana. Y en la mañana, por supuesto, veía a los jugadores de Barcelona. El mejor equipo, o el equipo que todos veíamos era Barcelona. Y yo me levantaba todos los días como religión a ver el entrenamiento de Barcelona, a ver lo que hablaban de Barcelona, y de ahí me iba a entrenar acá. Un día de esos estoy así, en la tarde, golpea mi puerta y me va a ver Loaiza. Por supuesto que lo conocía Loaiza por la televisión, que era el gerente deportivo de Barcelona. Por eso sabía que era Loaiza. Habla un ratito conmigo, me dice, mira, estás contratado, así que traes tus cosas personales, en este caso cepillo de dientes, no sé, interiores, y acá nosotros te damos todo. Sí, acá, ¿dónde? Pues ya me dijo, mira, y ahí te explico, de ahí te voy explicando en el vehículo. Yo tomé, no sé, pues mi maletita, metí mis cosas, ni siquiera sabía dónde iba, no sabía, ni siquiera sabía que era, vuelvo a repetir, sabía que era Loaiza porque lo había visto en Barcelona, pero Claro. podría haber sido a otro club.
y llegué a la concentración directamente, fue un día martes, creo, porque el día miércoles nosotros jugamos contra Liga de Portoviejo ahí en Portoviejo. Y, y así fui y aparecí en Barcelona, no firmé contrato, jugué, firmé después, por supuesto me dijeron tienes que firmar para jugar, hacerme los carnetos para inscribirme, porque tenían que Claro. inscribirme, y como era martes, se jugaba miércoles y me tenían que inscribir por Barcelona el día martes. Hasta la noche yo creo que la federación trabajaba y como era Barcelona, por supuesto, me podían inscribir, porque era Barcelona. Así que me inscribieron y al otro día jugué. O sea, no sabía cuánto iba a ganar. O Al sea, otro día jugué. esta historia es de Ripley. Usted estaba en su casa en Sí, Pascuales con sí, su familia, llegan, le tocan la durmiendo. puerta, cogió el cepillo de dientes, como se dice, y cuando se dio cuenta el día siguiente tenía puesta la camiseta de Barcelona en un partido oficial. En un partido oficial. De hecho, cuando empiezan Y jugando con los a nombres darme que ahí, tenía Barcelona en esa época, porque estamos por hablando del eso, año 94. en el año 94, sí, 94. Por eso, entonces yo, vuelvo a repetir, los veía en la televisión todos los días, al otro día me levanto, en la concentración me toca el Espartaco Mendoza. Primero me concentré con él. Después me pasaron con Raúl Avilés, me llevaron a Los Amanes, yo entré a Los Amanes, esta es tu habitación, el Espartaco Mendoza estaba ahí, hola, ¿cómo estás? Me acosté y yo con la sábana hasta acá porque no sabían qué le digo al Espartaco, nada. O sea, usted Entrenamos, no salía del asombro. Es como cuando uno no se cree que está no, en un lugar, ¿no? ¿Qué hago aquí? de hecho ni era ni asombro porque era un tema de que yo me lo tomé con tanta naturalidad porque no era algo que yo estaba acostumbrado o que yo decía, quiero llegar a Barcelona, quiero llegar a ML. No, porque a mí, vuelvo a repetir, era como fútbol nomás. O sea, era como que me habían llamado, me habían dicho anda a jugar y yo me preparé para ir a jugar. Entonces me preparé, me concentré, al otro día viajamos en el bus de Barcelona, por supuesto era el Volvo de Barcelona, que era grande, ahí adentro todo el mundo tomaba mate, ya lo conocía Insúa en el entrenamiento. Al otro día viajamos, y yo creo que un día jueves jugamos. No recuerdo muy bien porque fueron 2 días. Dormí, al otro día viajamos y jugamos en la noche. Y yo no sabía cuánto iba a ganar. Al otro día nosotros ya estábamos entrando en calor. Nos pasaron la ropa porque yo tampoco no sabía, bueno, no sabía nada de los protocolos de un equipo de primera categoría como Barcelona, por supuesto. La ropa, los zapatos, todo. Daban zapatos para entrar en calentamiento, que eran los de goma, que eran Adidas, me acuerdo en esa época, y también daban zapatos de fútbol. Entonces yo me puse los zapatos de fútbol, estaba sentado viéndolos a todos calentar. De ahí empiezan, como dan la alineación, empiezan a dar la lista de los que iban a jugar de titular. Entra la prensa a buscar y faltaba uno. Entonces están calentando 10 y falta uno, entonces yo estaba sentado, yo estaba con la boca abierta viéndolos calentar a todos. Y falta uno, y Berna me va a buscar, el Choco Berna, el utilero, me va a buscar y me dice, bueno, ahí me dijo un poco de cosas, porque el Choco era medio malcriado. Me puteó y me dijo, faltas tú. Entonces, el que faltaba era yo, faltaba yo. Así que me puse ahí a calentar con todo, no sabía ni siquiera que iba a ser titular. No tenía idea que iba a ser titular, porque para mí estaba Nixon Carcelén, estaba Stoney Batioja, estaba Insúa, Héctor Carabalí, estaba Julio César Rosero, creo que también estaba. Era equipazo, entonces yo titular en ese momento era imposible que O sea que en su jugar. caso sí podemos hablar de que no existió en lo absoluto el famoso proceso de adaptación, de vamos a ver cómo te adaptas al grupo, etcétera. Acá no hubo No, nada de nada, eso. entré y a jugar nomás. Lo bueno mío, que yo siempre le agradezco a Dios por darme la oportunidad de haber conocido buenos jugadores ya adultos. En Calvi, en segunda categoría, estaba el Apache Alcides, que había sido jugador de Barcelona. Estaba Hermen Benítez, que Hermen Benítez es mi compadre, padrino de mi hija María Gabriela. Estaba Teodoro Yau. Estaba, ¿cómo se llama? Estaba uno que atajó en Filambanco, ¿cómo se llama? Montes de Oca, que era arquero, que fue arquero de Filambanco. Entonces yo tenía buenos compañeros y compañeros de edad también. Estaba
bueno, la Mota y todo, habían sido jugadores que ya tenían su cartel, entonces yo estaba acostumbrado, Peter Quintero, Jimmy Jiménez también. Jimmy Jiménez estaba en Barcelona, estaba en Calvi y después se fue a Barcelona. Entonces como que yo tenía ya la relación con gente adulta. Cuando yo fui, por supuesto que ellos te enseñan todo lo que tenían que hacer, te enseñaban, estaba Perlaza, segundo Perlaza que era primo o hermano del papi Perlaza, del fantasma Perlaza, eran familia. Entonces yo tuve compañeros, por supuesto, que eran bien conocidos y aparte de eso eran futbolistas que habían pasado por equipos grandes. Entonces cuando yo llegué allá vi como la misma relación, vi la misma confianza que había. Y por ende lo que hice fue simplemente adaptarme a lo que estaba pasando, pero yo nunca traté de sobrepasar a nadie ni creerme mejor que nadie, simplemente lo que sí tenía claro era que me tenía que adaptar a los mayores. Todo lo que me dijeran, hacer. Así que eso fue lo único que hice. Agarrándonos un poco de este tema, y yo sé, porque lo he escuchado muchas veces cómo se expresa de Dusan Drašković y lo que representó futbolísticamente para usted, eh, pero ¿qué creía también que en esa época se hacía diferente para darle oportunidad a estos chicos también de ir a la selección, estar en una selección mayor? Y en cambio ahora se habla mucho de que son muy jóvenes, de que primero tienen que agotar otras etapas, incluso me atrevería a decir que los que están al frente de la selección, y no hablo de los de ahora, sino en general, los que han estado, no se fijan en chicos que jueguen en segunda categoría y tampoco en equipos de Serie B. Bueno, es fácil la respuesta. Vuelvo a repetir, mis compañeros en segunda categoría, era del Apache Alcides. Me acuerdo que había un peruano, el peruano Salazar, que jugaba, no sé si en Green Cross de Manta. Guillermo Yao había jugado en Barcelona, Guillermo Yao jugaba en Audaz Octubrino. Y la mayoría de ellos, Donald Valdés había jugado en Patria, que Patria salió Verduga también. Entonces, la mayoría de los compañeros que yo tenía, en segunda categoría estoy hablando, eran jugadores ya de primera. O sea, nosotros antes pasábamos por un proceso real de aprendizaje, que eran los primeros pasos. Escuela, yo pasé desde los 15 años en escuela, 15, 16, 17, a los 17 yo jugaba como juvenil en Calvi. Y a los 18 me acuerdo que Lionel Yerovi y yo éramos los juveniles. Y primero la regla era un juvenil, después eran dos obligados, dos juveniles en cancha y después dos juveniles en cancha y uno tenía que ir a la banca. Después se hizo el torneo de reserva, que también jugaba el torneo de reserva. Entonces antes había competencia, pero nosotros competíamos con adultos. O sea, los adultos nos enseñaban a nosotros prácticamente. Dicho eso, Wilson, quería preguntar por Dusan Drašković, ¿no? Que sigue siendo y seguirá siempre siendo muy recordado, admirado, el punto de inflexión que tuvo en la historia del fútbol ecuatoriano con la selección. Y usted que lo tuvo tan de cerca, y por lo que me cuenta también que usted es una persona que sabe absorber lo mejor de las personas que tiene a su alrededor. Y eso también es una virtud, el estar abierto a aprender de lo que tenemos a nuestro alrededor y no creer que nosotros no sabemos ya todo. Eh, ¿Qué significó y qué significa todavía Dusan Drašković en la vida de Wilson Carabalí? La mayoría de los jugadores que estuvimos con Dusan tuvimos una buena relación con él. Eh, Relación de papá. Me acuerdo un problema que lo conté eso en Fútbol Sin Cassette, cuando el Oso Maldonado hizo una maldad y le dejó escrito una carta y le puso papá. Te quiero, tú eres mi papá y todo así. Entonces, para nosotros Dusan eran como un papá. Aguantabas a uno, aguantaba a otro. Nosotros hicimos tantas cosas y tantas travesuras en esa época que Dusan tendría que habernos echado a media selección. Pero sin embargo, Dusan, entendiendo cómo nosotros éramos, siempre Dusan nos entendió esa parte, comprendió, por supuesto nos vendió el mensaje, nosotros le copiamos y al final terminamos entendiendo que nosotros necesitábamos lo que Dusan nos estaba enseñando, porque aparte de enseñarnos a jugar fútbol, a muchos, a enseñarnos la técnica, si usted se da cuenta, la mayoría de la gente que estuvo con Dusan Drašković, el Tanque Hurtado, Alberto Montaño, en este caso yo, Héctor Carabalí, nosotros no nos retiramos tan jóvenes, yo me retiré a los 40 años, Gavica se retiró, no sé, pues a los 38, 39 años, Ceballos casi a los 40, entonces nosotros tuvimos una vida útil bastante larga por el hecho de haber entrenado con Dusan y nosotros aprendimos algo fundamental,
que era cómo entrenarnos. Entonces Dusan cada entrenamiento nos decía por qué hacíamos esto, por qué corríamos 7 kilómetros, por qué hacíamos los intervalos, por qué hacíamos los cajones, para qué nos servía, nos enseñaban los aminoácidos, nos enseñaban los hidratos de carbono, nos enseñaba la azúcar para qué servía, nos enseñaba la sal para qué servía, por qué nos deshidratábamos, por qué era la deshidratación, y todo ese tipo de cosas. Entonces, Dusan no solo nos enseñó a jugar, sino que también nos enseñó a alimentarnos, nos enseñó a hacer ciertas cosas. Bueno, si tomas, imagínate, no sé, pero el 80 o el 90% tomaba. Bueno, si tomas te pasa esto. Y si dejas de tomar te pasa esto. ¿Por qué te pasa esto? Por esto, por esto, por esto. Entonces uno fue aprendiendo y en el camino se fue dando cuenta que el tomar no era bueno por esta razón. Si uno quería rendir y si uno quería tener una vida útil más larga, tenía que como cuidarse en ese sentido, porque nos enseñó que el hígado, todo nuestro entrenamiento y todo lo que hacemos, el trabajo pasa por el hígado es como una cernidera, entonces tiene que cernir todo, y si tomas también alcohol, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso hizo que nosotros, aparte de jugar fútbol, aprendamos a ser profesionales. Porque un profesional no solamente tiene que saber jugar fútbol, en este caso hablando de futbolistas profesionales, sino que también tiene que saber alimentarse. Y aparte de saber alimentarse, tiene que saber para qué le sirven los entrenamientos, qué es lo que está trabajando en el momento en el entrenamiento. Y entonces todo eso, por supuesto que el entrenador se tiene que dar el tiempo para enseñarlo, porque los entrenadores no solamente son una persona que se para delante de uno a otro y le enseña lo que tienen que hacer o lo que no deben de hacer. Tiene que Claro, también educarlos. un poco Dusan, de lo que te escucho, te explicaba siempre el por qué y el para qué de cada cosa. Exacto, el por qué y para qué. O sea, El vamos a hacer hacerte ver esto. más allá de una simple orden, de decirte, haz esto, Exacto, sino qué exacto. ibas Vamos a a hacer ganar velocidad. haciendo eso. Exacto. Vamos a hacer cajones. Nosotros hacíamos pleometría, que se llamaba los cajones, hacíamos los saltos, y después de eso el circuito era de velocidad, porque él nos enseñaba que los músculos se endurecen cuando uno hace los cajones, los pone flexibles, y al hacer velocidad se junta la flexibilidad con la velocidad, y eso hace que uno sea elástico, pero al mismo tiempo sea fuerte. Entonces nos enseñaba fuerza, resistencia y nos daba velocidad. Y esos tres componentes fueron los que nos ayudaron a la mayoría a jugar hasta lo último. Iván Hurtado, bueno, puedo nombrar a muchos de los que se retiraron ya adultos. Y ahora te pregunto, Wilson, ¿crees que todo este conocimiento, todo este bagaje, todo este cambio de mentalidad que logró también Dusan Drakulich en el futbolista ecuatoriano, se debía también en gran parte a su ascendencia europea, a de dónde venía él, a lo que él ya había hecho antes de llegar al Ecuador? ¿Crees que fue la Sí, por elección supuesto. correcta en ese momento, no? Sí, por supuesto. Aparte de eso, lo que dice, o sea, al ser europeo, eh, él le tocó adaptarse a lo que nosotros éramos. Porque vuelvo a repetir, hubo años, fin de año, yo me acuerdo que unos dos, sí, como 2 o 3 años que nos tocó estar en la selección, nos tocaban los torneos, antes de los torneos se jugaban en enero. Entonces, por ende, cuando nosotros nos estábamos preparando, a veces nos tocaba diciembre concentrarnos. Y nos concentrábamos en diciembre, el 24, 25 de diciembre y el 31, porque en enero, los primeros días, nosotros teníamos que viajar e ir a la competencia. O en este caso, si era en el país o así sucesivamente. Entonces, nosotros escogíamos o ir a pasar Navidad con la familia, que era el 24 o el 25, o pasar fin de año. Por supuesto que nos mandaban a pasar Navidad, porque fin de año es Es fin más de año, fiesta. es más fiesta, y es toda la noche y todo el día y eso. Entonces nosotros, a veces, el fin de año teníamos que terminar abrazándonos todos dentro de una concentración, que eso es lo que la gente a veces no entiende. Abrazándonos dentro de una concentración, y para no amargarnos ni para no llorar, teníamos que algunos tomar. Entonces Dusan sabía. Y a veces, bueno, se van a tomar esto, pero nadie sale. Vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un vino, algo, y todos nos concentramos, al otro día entrenamos. Y varias veces sucedió. Pero Wilson, ahí también uno se da cuenta de lo importante que es saber liderar grupos, porque es como que les das, digamos, el permiso, entre comillas, de como es fin de año, me pongo en sus zapatos, no están con su familia, además no existía la tecnología que tenemos ahora de que los podían ver a sus familiares
por videollamada o algo, no había nada de eso. Entonces como que él entendía y decían, bueno, les permito, digamos, hasta cierto punto tomarse algo, pero saben que tienen que cumplir con esto. Era un poco eso de tiro la cuerda y sé también cuándo recogerla, ¿no? O sea, me parece que también ese liderazgo de Dusan era lo que llevaba a tener o mantener este equilibrio en la selección y que no se te vaya el grupo de las manos. Y te lo pregunto porque yo sé que tú también eres director técnico, además, y tuviste muchísimos directores técnicos a lo largo de tu carrera, y mucho se escucha de que en la actualidad hay algunos directores técnicos de clubes y de selecciones, pero que se los acusa de que se les va el control del grupo de las manos, o sea, que llega un momento en el cual ya no pueden tener ese control. ¿Por qué crees que se da esta situación de que a un director técnico se le pueda ir el grupo de las manos? Mira, yo creo que siempre que los entrenadores son claros, y yo creo que el mensaje tiene que estar claro. El futbolista, es verdad que nosotros venimos de extractos sociales bajos, pero yo siempre creo en la inteligencia. Bueno, se ha escrito un libro como la inteligencia emocional, que hay inteligencia en distintos ramos, en distintas áreas, en distintos lugares, en distintos puestos. Mi inteligencia quizás no es una inteligencia, no sé, para hacer dinero, pero sí la inteligencia de un economista es para hacer dinero, pero no para jugar fútbol. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos niveles de inteligencia y los futbolistas tenemos nuestro nivel de inteligencia, aunque no parezca, por supuesto, al servicio del fútbol. Entonces, lo primero que uno se da cuenta como futbolista es la persona que está enfrente tuyo. ¿Cómo es? Si es mentiroso, si un entrenador es mentiroso, tú desde el inicio sabes que va a mentir y sabes que va a seguir mintiendo. Esa es una forma de perder el liderazgo del grupo. Número dos, si no tiene personalidad. Si no tiene personalidad, tú te das cuenta rápido que él no tiene personalidad. Entonces hay ciertas cosas que los entrenadores, por supuesto, van dejando señales. Y esas señales son las que a los jugadores, por supuesto, que se le va de las manos. Porque vuelvo a repetir, Dusan, este, las Ceballos ataja porque el titular era Edwin Ramírez. Edwin Ramírez era el titular. Después de Edwin Ramírez venía Ceballos, después de Ceballos venía el Tarzán Espinosa. Y me acuerdo que estaba Vallejo, que Vallejo era de Liga de Puerto Viejo, que era el cuarto arquero en la selección sub-23, el preolímpico de Paraguay. Eh, ¿Cómo se llama? Edwin Ramírez se mandó una cagada grande. ¿Qué es lo que hizo Dusan? Dusan lo echó. Después que lo echa, por eso fueron los tres al preolímpico y terminó atajando, creo, Jacinto Espinosa. O sea, era blando en algunas cosas, pero también tenía autoridad para otras. Entonces le dijo, mira, yo te perdoné esta, pero esta no te la perdono, así que te tienes que ir. Claro, Entonces, nunca perdió esa cuando se, autoridad. claro, entonces cuando se te va de las manos es porque o tomas con los futbolistas, por ejemplo, Dusan nunca se tomó un trago con nosotros, o delante de nosotros, por supuesto, si lo O hacía o sea, no lo hacía, nosotros no habían sabíamos. líneas que él sabía que no podía Habían cruzar. líneas marcadas, habían líneas marcadas. Dusan era Dusan para nosotros, vuelvo a repetir. Teníamos nuestras cosas, pero al final nosotros teníamos claro lo que debíamos y lo que no debíamos hacer y delante de quién lo hacíamos o no. Cuando era de entrenar, nosotros nos entrenábamos. Por supuesto que nosotros teníamos en una concentración, estamos hablando, antes se concentraba mucho, nosotros en una concentración terminábamos el torneo, nosotros terminábamos domingo de jugar y el domingo en la noche teníamos que irnos a concentrar, teníamos que ir a la casa, dejar la ropa del club que estábamos, MLE, Barcelona o como se llame, y de ahí irnos a la selección en la noche. Por supuesto que no teníamos tiempo para nada, nosotros éramos esclavos del fútbol, entre comillas, por supuesto, ¿no? Entonces había cosas que uno no podía hacerlo afuera, tenía que hacerlo dentro, y por supuesto que cuando no es que eran permisivos, pero te daban la posibilidad de disfrutar un rato, como se dice, o como se podría llamar, y por supuesto todo el mundo a entrenar y todo el mundo a hacer lo que le corresponde. Y para mí eran excelentes profesionales, tanto los entrenadores como los jugadores. Nadie puede dudar del profesionalismo de Alex Aguinaga, nadie puede dudar del profesionalismo de los jugadores que antes había, Iván Hurtado, bueno, todos los que tú les puedas poner el nombre, pero eran gente profesional, que también tenías tus momentos, tus laxus brutus los tenías, pero por supuesto eran cosas que no se daban todos los días. Y en tu criterio, para seguir con el tema selección y luego vamos a hablar también un poquito de Melec, pero por qué en la selección actualmente, y no me refiero
digamos, puntualmente año 2020, pero en los últimos años y sobre todo a raíz de la no clasificación a Rusia, ¿por qué crees que la selección a veces queda como esa impresión de que muchos jugadores, no todos, pero sí algunos ven al tema selección como el momento que voy a salir de mi club para ir a reencontrarme con mis amigos, con mis panas, estoy más pendiente de los premios que voy a recibir, estoy más pendiente si el dirigente me trata bien, si no me trata bien, si me cae bien? ¿Por qué crees que a veces queda esa sensación en la selección de que están más preocupados de otras situaciones que realmente del rendimiento que deberían tener ellos en la selección? Mira, es buen tema que lo toques también, porque acá, para poner un ejemplo, acá en Chile, yo tengo 7 años en Chile. Cuando yo llegué, sí, cuando la Copa América acá que hubo en Chile, que quedó campeón la selección chilena, se estaba 2015, me jugando la Copa parece. América, sí, 2000, sí, 15. sí, Ujú. 2015. Y Arturo Vidal sale de la Sí. concentración. El técnico era Sampaoli los deja salir y a las 12 ellos tenían que regresar a la concentración. Todos llegan, Arturo Vidal no llega, Arturo Vidal se va a un casino que se llama Monticello acá. Va al casino Monticello, Arturo Vidal tenía un Ferrari, por supuesto me parece que había hablado con Sampaoli y le había dicho, déjame un poco más, yo llego un poco más tarde. Y y viene de regreso hacia Santiago, que el Monticello queda fuera de Santiago, viene de regreso a Santiago, él se accidenta y por el accidente se dan cuenta que Arturo Vidal no ha llegado. Y andaba en un Ferrari, andaba con la esposa, se quiere cambiar de asiento, la pone a la esposa porque también había tomado. Entonces, había tomado, llegó a su país, pero a lo que me quiero referir es que pasa en las elecciones. Pasa porque los jugadores no están en sus países, vuelven a su país, entonces con sus familiares, vienen a encontrarse años. Antonio Valencia estaba diciendo que más o menos había tenido 14, 15 años jugando en Europa, no tiene tiempo para venir acá al Ecuador, entonces, o a su país. Entonces, por supuesto, hay algunos que se dan ciertos lujos o se dispersan un poco de lo que está sucediendo. Pero no es que pase en la selección del Ecuador, no es que pasó en la selección del Ecuador y es como que nosotros solo lo hacemos o somos una selección tercermundista. Yo creo que pasa en las elecciones, que no se filtre, que hay cosas que salen por accidentes, pero lo que pasa con la selección del Ecuador y lo que pasó en la concentración, toda la vida lo escuché, toda la vida lo vi de Perú, de Colombia, puedo pasarme diciendo todas las selecciones que lo vi y lo pude palpar, así que no es un tema tabú para nosotros. Por supuesto que ahora por las redes sociales se sabe todo, pero antes siempre pasó. Las principales diferencias de vivir un clásico, sobre todo la previa de un clásico en Barcelona y en Emelec. Este, bueno, lo decía y siempre lo he dicho, MLE es como jugar en el patio de la casa de uno. Los compañeros son jocosos, siempre cuando va alguien es voz de aliento, en las concentraciones, por ejemplo, tú estás relajado, unos tomando mate, otros riéndose con uno. Esas eran las chacotadas que a veces todos nos recordamos de Coronel, porque siempre pasábamos con Coronel ese tipo de cosas, todos lo íbamos a buscar a Coronel, porque algo tenía que decir siempre, y nos reíamos con el patucho. Entonces siempre estábamos riéndonos de algo. En cambio, Barcelona es más serio, hay que estar concentrado, siempre te va a buscar. Yo siempre he dicho, te mandaba carta el alcalde en esa época, después el presidente, después te decían una cosa, otra, oye, hay que ganar este partido por esta razón, los sponsors no pagan, si nosotros no ganamos este partido pasa esto. Entonces siempre había algo. Algo Pero en externo. Emelec no, sí, en lo interno. Por supuesto que lo externo también, porque Barcelona es bastante pesado. Eh, es verdad que no es que la camiseta de Barcelona pesa, porque todo el mundo dice, oye, la camiseta de Barcelona pesa. Para mí pesa el entorno. El entorno, si tú no sabes manejar el entorno, si tú no sabes, porque una de dos cosas, en Barcelona si no fuiste conocido, un año que estés en Barcelona te conoce todo el mundo. Si no sabes lidiar con eso, es lo que le pasa a Paredes. Si no sabes lidiar con eso, y hay cientos de Paredes.
Si no sabes lidiar con eso, te metes en un problema. MLE uno va un año y está tranquilo, o sea, vive relajado, juega, por supuesto que es un equipo grande que también lo debe de hacer, tiene que rendir examen toda la semana, pero uno vive el clásico del lado de MLE un poco más relajado que del lado de Barcelona. Por eso es que, por supuesto, nosotros cuando íbamos cuando yo estaba en MLE, íbamos al Estadio Monumental, nosotros siempre teníamos la certeza que íbamos a ganar, o el 60 o el 70% que íbamos a ganar, porque Barcelona tenía el peso, no nosotros. Y cuando estábamos en el Capuel, teníamos la certeza que íbamos a ganar, porque también Barcelona tenía el peso, no nosotros. De hecho, en las encuestas en la semana, Barcelona tenía el 81 o el 82 o el 85% de que ganaba el partido, y ahí sacaban miles de razones y miles de excusas para poner a Barcelona como ganador. Y por O supuesto, sea que, MLE o sea que Barcelona siempre, ya sea de local o de visitante, va con con esa va con presión, el peso, va con esa sí, va presión con la presión. de tener que ganar. De tener que ganar, porque tiene que responderle no solamente a los dirigentes, sino a la hinchada, y no solamente a la hinchada, sino a los sponsors, y no solamente a los sponsors, sino a la familia, y tu tío es barcelonista y tu tío te dice, ¿sabes qué? Tienes que ganar, hermano, no estás jugando bien. Yo estaba en MLE y nadie me decía nada, me costaba, en mi casa yo vivía en Capeira, estaba tranquilo. Pasé a Barcelona 2004, 2005 y mi vecino de Capeira me decía, oye, ¿sabes qué? Este partido no jugaste bien, hermano, tienes que jugar bien en la próxima. Íbamos a jugar tenis, pues jugábamos tenis, había un grupo que nos conocíamos y le digo, oye, ¿sabes qué? Que no jugué bien, no, y nos poníamos a discutir. Pero en cambio, cuando estaba en MLN, nadie me decía nada, siempre nos reuníamos. Y es un tema bastante jocoso, pero pasa. Y eso es lo que pasa en Barcelona y en MLE, que es la diferencia. Así que agradecerle, Wilson, desearle el mejor de los éxitos, que siga muy bien junto a su familia en Chile, que sigan cuidándose. Estaremos muy pendientes también. Como yo siempre le digo a los invitados que tengo, las puertas siempre abiertas acá para conversar. Seguiré muy atenta de sus tweets también para seguirlo ahí por Twitter. Seguiré atenta de lo que haga Omar también en el fútbol chileno. Creo que va a ser muy importante también. Ojalá se le pueda dar con el tiempo el estar en un grande de Chile, porque no Colo-Colo que le abrió las puertas y poder irse consagrando también. Así que eso, siempre a las órdenes, Wilson, y de verdad, agradecerle por esta gran charla que hemos tenido y felicitarlo también por cómo se expresa, por cómo habla también de su carrera, de su trayectoria, muy didáctico, se aprende mucho y estoy seguro que tiene muchísimas historias que contarle a sus nietos, así que seguiremos en contacto seguramente. Sí, pues no, nada, pues muchas gracias, Silvia, para mí es un honor. Siempre, yo al principio era muy reacio a la prensa, porque lo estaba aprendiendo también de varios. Pero también, vuelvo a repetir, uno va aprendiendo. Y otros me decían, necesitas la prensa, necesitas hablar con la prensa, necesitas expresarte bien, necesitas hablar bien. Y entre uno de esos, Raúl Avilés. No, pues tú para enfrentar algo, en vez de discutir, en vez de pelear, no, enfréntalo, habla, le tienes que tener argumento. Y ese tipo de cosas uno va aprendiendo. Y una de las cosas que yo me puedo jactar es que tengo muchos amigos periodistas, Canchita Tomalá, bueno, hablo con Carlos Víctor Morales, que es el sensei, con el Tigre Valdivieso cuando fue la Copa América acá, vino y llegó a mi casa, al centro, estuvo ahí Un personaje. conmigo, salíamos, nos llevamos bastante bien. Entonces yo empecé a interactuar con mucha gente que al principio es como fobia, no, no, a la prensa no. Pero yo estoy muy agradecido porque realmente mi carrera fue lo que fue y hice lo que hice porque mucha gente de la prensa, de hecho en Machala mismo, la prensa al inicio, muchos me decían que habían llevado un viejo a jugar, que cómo es posible que una persona de tantos años eh, podía ser contratado por un club, en esto Auda, después que me contrató Orense. Entonces lo primero que le dije fue que entre él y yo había mucha diferencia, porque el periodista que dijo eso, si él se viera cómo estaba físicamente y me viera a mí, el más viejo era él que yo. Y que una de las cosas que él podría hablar de mí fuera, pero vamos a ver dentro. Y al final terminó el año y me fue a buscar para disculparse y para decir que reconocía que yo era un jugador de élite, y ese tipo de cosas siempre me han pasado, porque creo que la vida enseña a que uno no necesita hablar, uno necesita actuar. Y la mejor forma de defenderse
es que tú demuestres lo que eres, ¿no? No necesitas andar discutiendo con las personas. Así que muy agradecido, gracias por la entrevista y también a la orden en cuanto lo que necesiten, pues pueden contar conmigo para cualquier cosa. Igual yo Gracias, siempre he estado Wilton. pendiente de todo, así que muchas gracias también. Y no, y gracias. Y si en algún momento vuelvo a ir a Chile por alguna cosa que ojalá se pueda, ahí le avisaré también para conocernos personalmente. Ok, perfecto, no hay ningún Así que problema. A un la orden. abrazo.